Hola, muy buenas a todos. Soy Adrián Aguilar y estoy aquí con David Junts, que es Con profesor Daniel de Yu, Daniel Yu, Daniel Yu, que es eso es. profesor de canto y cantante de Valencia. Y creo que podemos tener una conversación bastante interesante. Y dejo que se presente él mejor porque no sé hacer bien los apellidos. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bueno, yo soy Daniel Yu, soy el cantante recursivo, el cantante con recursos, que tengo un canal en YouTube, como muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, pues por cosas de la vida, pues he conocido a Adrián Aguilar y ha sido un flechazo en el sentido del canto, de la técnica vocal y de la pasión que nos une en este caso a dos chicos de 30 o 30 y pocos años que ya llevan un tiempo en este caso, pues viviendo y conviviendo con la voz. Y bueno, pues nos apetecía mucho en este caso poder compartir pues todas estas cosas que debatimos y que compartimos con el público, porque consideramos que a lo mejor nuestro punto de vista puede esclarecer algunas dudas o puede ser interesante para algunos de vosotros. Es muy interesante. Además, preferiría empezar a comentar un tema que creo que todo el mundo lo tiene como muy integrado, que es el tema de la respiración. No sé a ti qué cosas te han contado acerca de la respiración. Estaría bien que fuéramos desmontando estos mitos que se suelen contar en el academicismo, a ver si Ujú. podemos arrojar un poquito de luz a nuestra audiencia. Claro. Bueno, respecto a la respiración, pues la respiración es una cosa que hacemos desde que nacemos, desde el primer grito que pegamos cuando somos bebés, hasta que abandonamos este plano, ¿no? Es una cosa que sabemos hacer de manera totalmente natural, totalmente involuntaria, gracias a Dios, y que no nos tenemos que plantear, en principio, porque de lo contrario ni podríamos hablar ni podríamos vivir, ¿no? Y cuando a lo mejor se trata de cantar, ¿no? O de utilizar la voz o de proyectar la voz hablando en público, pues la respiración para mí es una energía que entra y sale constantemente y que retroalimenta y que tiene que ser flexible. Es como una ola del mar, ¿no? Que en Valencia tenemos la playa muy cerquita, ¿no? Tiene que ser algo completamente flexible, completamente agradable. Es un placer respirar. Es un placer cuando uno canta muchas veces y se van los alumnos, ¿no? Y te pones a cantar y tienes tu media horita para cantar. Lo que haces es placentero, es terriblemente placentero, te relaja y la respiración te lleva a otro lugar. Entonces, no, para mí, desde mi punto de vista, yo huyo, afortunadamente, desde hace muchos años, y mis primeros maestros de canto clásico en Valencia tuve la grandísima suerte de que me trabajaran desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la fluidez y desde el punto de vista de un torso más relajado, más flexible, ¿no? Que permita en este caso eh, que sucedan las cosas. El canto tiene que ser flexible, no rígido desde mi punto de vista. Me has tenido toda la suerte del mundo, porque a mí de las primeras cosas que me dijeron fue tienes que respirar, retener, apretar y confiar en que sale el sonido naturalmente. Algo que realmente siempre me ha causado más problemas que ayudas, porque claro, en cualquier libro básico de anatomía, ahora me viene por ejemplo a la cabeza el de Gray, que no es la serie, es el que se usa en medicina, Mm. que de las primeras cosas que te dice al hablar del sistema respiratorio es que el diafragma es un músculo semi-involuntario y que también se encarga de la postura, pero en ningún caso te dice que tengas que apretar ni que tengas que estirar en ningún sitio. Claro. Y hay estudios que creo que están bastante mal hechos y concepciones que no se han actualizado con todo el daño que eso puede causar a las personas. Y bueno, y como tú y yo sabemos muy bien, eso sigue existiendo Y mucho. en las instituciones públicas y las universidades que trabajan formaciones de voz, tanto en logopedia como en conservatorios, como en muchísimos sitios. Y bueno, y con los avances que hay a día de hoy, con muchas de las técnicas más conocidas o con todos los modelos anatómicos de la voz, ¿no? Ujú. Sabemos que eso, lejos de ayudar, lo que hace es lesionar a las personas, ¿no? De hecho, se han hecho experimentos, incluso con ecógrafo, porque es muy, para poder ver eso, es muy útil coger el ecógrafo, conectarlo y con un equipo de fisioterapeutas se puede ver el movimiento que hace el diafragma. Es un poco difícil de ver, pero se puede ver. ¿Qué Ujú, pasa? Que se probó, de hecho hace unos años lo probaron en Italia ujú. y cuando los cantantes intentaban cantar, subía automáticamente el diafragma. Intentaban Claro, mantenerlo plano abajo y subía automáticamente el diafragma. Lo único que veías es que hacían mucha más fuerza. claro.
Entonces, no sé hasta qué punto es bueno que esas investigaciones todavía no lleguen a España, porque sí que es verdad que hay que hacer X pruebas, comprobaciones, pero podría callar a mucha gente para que vieran que realmente la respiración tiene más que ver con la emoción que con el hecho de quererla dominar. Sí, totalmente. Y yo pienso también que si la gente entendiese un poquito más la parte física, anatómica, y ubicaran mejor en este caso el diafragma, claro, mucha gente relaciona el diafragma directamente con la zona abdominal, que No no tiene. está para nada ahí, es en la zona del esternón, ¿no? Es- Y entonces, gen- desde ese gen- punto de vista, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista postural, ¿no? sí. Con nuestra alineación y demás, y con los músculos que nos rodean para ayudarnos en la musculatura a lo mejor más grande, para hacer que los músculos más pequeños no sufran tanto, ¿no? Es que además eso es curioso, ¿no? Porque la gente cuando habla, voy a apoyar el diafragma, realmente lo que está haciendo ahí es apoyar ¿qué? Los intestinos, Bueno, es básicamente. una presión que lo que va a hacer es cerrar, es como cuando Claro, vamos pues, sí, al pues baño, eso. ¿no? Bueno, hablando mal y pronto, en realidad, ¿no? No, Entonces, lo has dicho muy fisno, sí. sí, genial, bueno, pero claro, no es un poco esa presión. Claro, cantar no puede tener nada que ver con ir al baño, realmente, porque sería espantoso, ¿no? Imagínate, bueno, en algunas ocasiones, no sé si te habrá pasado a ti, pero muchos compañeros a veces en orquestas, en esto, en lo otro, ratapam, se pegan ahí unas fallas, que dices, madre mía, no, no es que mi profesor dice que tal y que cual, en fin, no sé. No, cantar es una cosa que engloba todo el cuerpo y hay que hacer uso de ese cuerpo para poder sentir esa estabilidad que muchas veces tiene que ver más con algo postural, humildemente, desde mi punto de vista. Sí, tienes toda la razón. O sea, es la relación de la cabeza al cuello y la espalda que ya lo propone Alexander hace ciento y pico años, que lo que hay que hacer es no perderlo. De hecho, él tuvo problemas con la voz y al Mm, final se arregló arreglando ese sistema. De hecho, el sí, pretender controlar directamente el diafragma sería como decir quiero controlar directamente el corazón. Desde el punto de vista fisiológico, una auténtica chorrada. Pero aún hay, digamos, influencers y personas, no voy a mencionar nombres, pero hace poco también tuve mis más y mis menos y otros compañeros también, con ciertos influencers que hablan de, no, no, tienes que cantar metiendo la tripa porque de esa forma haces que la garganta esté abierta. Lo siento, pero es que no es es así. que no tiene ningún sentido Eso es. meter el abdomen hacia adentro para abrir la garganta, que son cosas totalmente diferentes. A ver, Y podríamos yo, por hablar ejemplo, yo tengo una idea que a lo mejor es incorrecta y si me equivocas en este caso, pues me gustaría que adelante. me corrigieras, pero para mí abrir la garganta es una cosa que al menos yo experimento más en el proceso de inhalación que en el proceso Sí, toda de atención. exhalación. Es decir, esa amplitud de ese cuerpo, ese lugar donde yo siento que de alguna forma, por decirlo metafóricamente, se puede colocar mi sonido, me pasa mucho más antes de que empiece el sonido, que una Ujú. vez ya está el sonido funcionando, ¿no? Y con esa sensación placentera de la respiración, también me pasa mucho más en el proceso del silencio, de, de un compás, ¿no? Tú estás cantando una canción, ¡pam! Y acabas una frase, en ese silencio, de repente todo vuelve a funcionar, todo se vuelve a Mm, reconectar, ¿no? Y si no sueltas el abdomen, esa respiración no puede funcionar, es no. imposible, no puede, no sé. Y la gasolina en este caso para la voz es el aire. Entonces, si apretamos, no puede entrar el aire, ni Claro, puede salir el aire. activamos todo el sistema de supervivencia que implica que todos los cierres de la laringe se echen. Porque Y interpreta de como... hecho, el pánico escénico que podemos sentir los cantantes, si además añadimos una versión abdominal, es como, ¡bra! Vamos a tirar un hígado en cualquier momento por la boca, ¿no? Va a ser terrible. No. Y además cantar tiene que ser un acto placentero que de esa forma la conviertes en un suplicio que Mm. para eso no te compensa. Sí, voy a ver si enciendo una luz, que estoy como demasiado oscuro, en el En la lado oscuro penumbra. de la técnica vocal. Bueno, de hecho estamos tratando el lado oscuro de la técnica vocal, que es la respiración, el tema más controvertido. Un Tienes segundo. que ir a por la espada láser roja. Eso. Así tal vez. A ver, mucho mejor, ¿no? Hombre, no hay diferencia. Fantástico. Pues bueno, pero entonces, pues aparte al final yo creo que cada maestrillo tiene su librillo en ese sentido. Vengamos de donde vengamos cada uno, yo creo que ahí sí que podemos estar más de acuerdo.
Y en mi caso particular, al final, la voz es una cosa que no es tan compleja, que al final son cuatro cosas en concreto que entender para no hacerte daño, ¿no? Y además nosotros en este caso pues somos personas jóvenes. Y aunque llevemos X años, que pueden, en mi caso, pues a lo mejor son unos 17 años o lo que sea, y 20 años no es nada, como dice la canción, ¿no? Del tango, de Volver. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final también, en mi caso particular, la técnica vocal la tengo que llevar a un terreno mucho más holística, porque si Ujú. me mantengo permanentemente en algo exclusivamente técnico y exclusivamente estricto y anatómico y demás, eh, no puedo evolucionar, me estanco, porque es dar las vueltas al mismo, es como un No, ratón, ¿no? Que está constantemente girando. y no tiene Y, sentido desconectar la técnica de la emoción, porque al fin y al cabo yo siempre lo planteo así. Lo más importante es la mente, luego es el cuerpo y por último es la técnica. Pero si la mente no está en calma, me ha pasado con gente de trabajar este tema de, por mucho que tú le intentes enseñar la técnica, si hay una cuestión de exceso de estrés, no fructifica, no sirve para nada. En el momento que bajan un poco el estrés, empiezas a ver resultados técnicos y sobre todo cuando dejan de pensar. Muchas veces es mejor dejar que dejen de pensar porque ya hay cosas que las hacen bien. Les puedes hacer una corrección puntual, pero si le dices académicamente que de eso yo he pecado hace ya unos años, pero yo pecaba mucho de eso, no sé si a ti te ha pasado, pero decirles esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y al final te das cuenta que dices, no, porque esto realmente lo único que estoy haciendo es sobrecargar a esa persona y no le estoy sí, permitiendo expresarse libremente. Y con eso también restringes toda la respiración. por supuesto, mira, yo pienso, claro, por supuesto, yo no tiene que ser así, y a lo mejor yo he estado con toda una tensión, no, porque la ciencia dice que es así, y digo, y el sentido común, señores, que no, ¿qué te está diciendo, no? Entonces, a día de hoy, en este caso, pues me dejo llevar mucho más por el sentido común y porque todo sea mucho más flexible. Es decir, el cantante de hoy es un cantante que tiene muchísimas más posibilidades de crecer más rápido porque ha habido mucha gente durante muchos años que ha decidido investigar y hay Ujú. avances que permiten acotar ciertos caminos realmente, ¿no? De Sí, alguna forma. Entonces, pienso que los maestros de canto tenemos que tener la ciencia debajo del brazo para entender lo que hacemos y a partir de ahí como un recurso al que acudir para saber por dónde estamos o dejamos de estar, pero luego somos humanos que cantamos o no cantamos y que tenemos nuestros días mejores y peores y que también es muy importante eso, porque es convivir con un sistema o con una manera de hacer y 17 años o 20 años o 30 años o 40 años de so- convivir con una manera de hacer, ¿no? Entonces, somos esa eternos, experiencia es muy importante. somos eternos aprendices más que maestros, porque al final siempre estamos descubriendo, a ti no te pasa que de repente lees o ves un cantante o una cosa y dices, hay algo que ha hecho flash en mí, ha hecho crack, y Sí, digo, me acaba de romper todos los esquemas y con los alumnos mismos. A veces vienen alumnos que es en plan, que wow, flipas. Te ¿cómo, tengo que cómo? pagar yo a ti, no me tienes que Pero pagar tú a mí. total, Madre mía. Y ellos no lo saben, ¿no? Pero claro, sí, sí, pasa muchísimo cada día y cantando y a lo mejor un día y la propia voz muchas veces un día una semana tienes un instrumento y por alguna extraña razón que puede ser el clima, lo que comemos, lo que dormimos, tal, de repente tu instrumento es otra cosa totalmente distinta y requiere otras cosas totalmente distintas que no eso, tienen nada que ver con lo que a lo mejor estabas trabajando la semana anterior, ¿no? Y también te enriquece de alguna forma porque dices, bueno, por lo menos está constantemente vivo y constantemente moviendo. no nos podemos aburrir aunque queramos, porque estamos continuamente descubriendo y al final no puedes terminar, que es lo bonito. O sea, una vez que coges este camino, por mucho que tú quieras llegar a una meta en principio, porque todos empezamos a estudiar, creo, creyéndonos que esto es un camino corto, 4 clases y aprendo a cantar. Esto No, suele pasar. es A mí me, pa- imposible. a mí me pasó, cuando empecé a estudiar hace muchos años, empecé a estudiar heavy metal, luego me pasé al lírico, pero empecé a estudiar heavy metal, yo decía, bueno, pues iré 4 días al profesor o a la profesora y ya sé cantar. Llegué y ¿sabes qué me pasó? Me empezó a decir, aparte de lo de preta aquí en el diafragma, que me Sí, imaginara
como unos helicópteros se posaban en mi cabeza y que cantara pensando en la pista de aterrizaje de los helicópteros. Mm. Que ahora entiendo lo que me quería. Ah, sí, y una cuerda que es del mago que a la vez salía de mi boca. Madre Claro, mía, ¿no? Qué barbaridad. claro, ahora entiendo lo que en esencia Yo le dije buscaba, al pero es como. profesor, profesor, si me da un poco de marihuana, tal vez lo logre, ¿no? Tal vez lo consigo, ¿no? Ya, qué lástima, ¿verdad? Pero bueno, también, es decir, claro, cuando pasas eso, mi primera maestra de canto me hablaba que me imaginara que la voz salía del entrecejo y iba hacia arriba. Y a mí me funcionó, a mí me cambió la vida. Luego entendí qué estaba pasando, o por qué me funcionaba eso, o qué sucedía, ¿no? Con la postura o con algunas Sí, cosas. hay imágenes que por lo que sea pueden dar contigo, Claro, pero es que es tan difícil hacer que tú coincidas con lo que dice, o sea, que lo del alumno coincida con lo que tú dices, que a ya, veces es mejor decir, oye, ¿para ti esto qué es? Porque a veces me han llegado a decir, uno me dijo, era un poco friki, ¿vale? Muy majo, pero un poco friki, me decía, para mí cantar, esto era una canción, creo que era de los Beatles, es un dragón saliendo de mi espalda, un dragón blanco, y yo en plan, wow, qué barbaridad, ¿no? es épico, pero digo, Es épico total, te sirve a ti el dragón? ya. Pues tira Pues con el dragón. maravilloso, ¿no? El dragón, si te sirve es fantástico. No sé, es que es una cosa, al menos yo la vivo muy física para mí, la voz y el canto es cuerpo Sí, a saco. Es más, considero que cualquier cantante, y aparte lo puedo ya decir con una pequeña experiencia, necesita hacer un trabajo complementario total. con el cuerpo. Es decir, la voz está muy bien, trabajar por dentro está muy bien, pero la voz se tiene que apoyar por fuera. De hecho, lo que mejor complementa para nuestro trabajo es siempre tener conocimientos de alguna técnica corporal. Mm, Y si sí, tenemos conocimientos de algo como el mindfulness o algo así, que complete la parte mental, hacemos ahí un triángulo. Que además tú veo que eres una persona siempre con inquietudes, que eso me gusta, sí. porque te conocí el otro día, pero digo, wow, es una persona que piensa muchas cosas como yo, y eso me gusta porque digo, bien, no soy del El club de los único, raros, o estamos unos cuantos, por lo menos. claro. Claro, también es que nos unen muchas veces las mismas sensaciones que pasan por aquí, ¿no? Porque eh, nos une una edad muy cercana, 30, 31 años, un tiempo, un bagaje de clases de canto, experiencias con gente de todo tipo que quiere cantar todo tipo de cosas, ¿no? Y que tenemos que intentar dar cabida y ayuda desde el punto de vista de la técnica a todo tipo de cantante, ya cante un bolero como que cante una ópera Sí. o como que cante heavy metal, que a veces, muchas veces, muchos estilos se casan, ¿no? Entre... De hecho, yo no soy partidario de esta gente que piensa, por ejemplo, que un profesor que sepa moderno no sabe clásico. Muchos nos están dando cuenta que nosotros también estudiamos. Tú, por ejemplo, has estudiado clásico y no lo has parado Claro, de estudiar. Yo también estudio clásico. Y claro, aparte estudiamos otras cosas. O sea, tenemos una visión que sí. muchas veces no se comprende, que no sea exclusivamente centrarse en un género y olvidarse del resto. Porque A ver, despectivamente yo dicen, no, es que. humildemente, yo pienso que todo viene del clásico y se Sí. desglosa de ahí. Es decir, efectivamente, pues cuando luego tienes un determinado estilo muy concreto, pues hay que hacer modificaciones para que el timbre sea el apropiado. Pero tanto en términos de respiración como de comprender también eh, la voz en su totalidad y en su extensión, que no tesitura, sino en su rango, Ujú. eh, es un trabajo importante. En mi caso particular, mi maestra de canto primera fue una auténtica bendición cuando yo la he podido contrastar con cosas a lo mejor de un carácter más científico para entender más desde un punto de Mm. vista físico lo que sucede, ¿no? Pero esta mujer tenía una gran intuición para trabajar con la voz de la gente y Y era es muy que, acertada, gracias a Dios. y es que los hay. O sea, no he conocido muchos, pero los que he conocido que sí que entienden realmente a través de la holística los Mm, mecanismos del alumno, porque esto también es muy potente. Hay gente que igual no sabe de ciencia, mm. pero conoce tanto su género o está tan acostumbrada a escuchar a las personas que te dice, toca aquí, toca aquí, toca aquí, a su manera, y de repente dan rápidamente también en el clavo. Y esa Sí, gente es la que yo respeto como profesores, no los que copian lo que dicen otros. Pero es que hay ya, profesores holísticos muy buenos, y algunos están en los conservatorios, y dices, claro, es la gente que generalmente tiene menos alumnos, no sé por qué, supongo que porque ofrecen un camino un poco
más de autoexploración, que a gente le resulta muy incómodo autoexplorarse. Ya. Yo creo que así es como se reconoce al maestro. Cuando te dice, Mira, para empezar, explora. yo tengo una idea muy concreta que no tiene por qué ser correcta, pero es la mía y le funciona a mis alumnos también. Ujú, Y mi voz ha batallado con muchas cosas y esta sala, y ese es el lugar donde yo voy, para mí la base, para mí humildemente la base, es el falsete. Es decir, inicialmente, pues sí, de hecho es el recurso que empiezo a utilizar con mis alumnos ujú. y el hombre, es decir, hay que entender la voz como instrumento, no como género, inicialmente, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, y ser honesto con lo que se siente. Si tú pasas a ese lugar y eres feliz y no te sientes mal y estás llegando a los agudos de alguna manera, es una base. Sí, Y es una base que también va a ayudarte en la respiración y en muchas cosas. es A un trabajo. soltar. Es un trabajo que de hecho maestros como Mancini, maestros, no sé si exactamente Mancini, pero bueno, tratadistas grandes del clásico recomiendan muchísimo empezar con ese trabajo justamente, porque de esa Claro. manera se trabaja el aligerar la voz y el quitar presión Mm. de manera que puedas luego ir unificándolo. O sea, Es, no es incorrecto, estás totalmente en sintonía con lo que dicen los pedagogos del canto buenos, uy, qué maravilla, ¿no? ¿verdad? Pero verdaderamente, aparte es que mi maestra hizo eso conmigo, pero al margen de eso, Mm. eh, es que es lo que hace que yo pueda tener seguridad en mi voz cantada. Si eso está, está el resto de la voz y Ujú. está todo correcto. Y también es un síntoma en este caso de salud vocal, que ese sonido fluya, sea fácil y funcione rápidamente. En cuanto a la tesitura posiblemente más alta o sobreaguda, ¿no? Y a su vez también lo que hacemos en la mayor parte del tiempo es hablar y hablar no tiene una elasticidad cordal demasiado exigente. Ujú. Entonces, si hablamos aproximadamente en unos 5 tonos y pretendemos que eso sea una base para luego poder cantar todo, pues puede ser peligroso desde el punto de vista vocal. Entonces, ese falsete de que a lo mejor pues pueden ser 2 minutos de falsete y suficiente. Y estirar desde la tranquilidad para obtener en este caso una elasticidad. A mí, por ejemplo, el falsete me hace conectarme muy bien con mi respiración Ujú. y, y me da mucha elasticidad a la voz y me da mucho todo. Claro, hay Y menos más las voces resistencia, ¿Cómo? Perdón. que hay menos resistencia al aire y te va a Sí, dar más la sensación pura de la respiración. sí, sí. Y aparte las voces que somos voces grandes, corremos riesgos como cantantes. Las voces que son grandes corren riesgos como Sí. cantantes. Entonces hay que alivianar un poco. Incluso las voces que son ligeras también, a mí me dan, no sé lo que pensarás tú al respecto, pero yo cuando trabajo con voces ligeras y trabajan el falsete, aumentan su registro grave y Sí. enriquecen armónicamente la voz con más armónicos. A ver, es que eso mismo que estaba hablando es más viejo que la tos, realmente. Lo que pasa es que no se aplica generalmente como se tiene que aplicar. Eso que estás describiendo tú es la mesa de boche de toda la vida, Sí, que siempre ha dado buenos resultados, que, digamos, desde la anatomía se le puede llamar cambiamiento del pliegue vocal o como quieras, pero en el fondo es eso, es ir cambiando las cosas que hacen las cuerdas para que se vaya favoreciendo desde lo fácil a lo más difícil. Y si lo fácil te sale fácil, lo difícil se va facilitando. Y al final consigues versatilidad. O sea, es muy, muy correcto que todo el mundo trabaje todo. sí, y en este caso particular mío y demás, yo no desprecio ningún timbre de voz porque en cada uno de ellos encuentro una oportunidad, dado a que si, bueno, trabajo con cantantes clásicos o gente que no cantaba clásico y está empezando a cantar clásico y lo hacen muy bien y suenan como si ¿Mm? llevaran mucho tiempo, ¿no? Y dices, ostras, qué barbaridad. Eh, y es por esa base que me dio mi primera maestra, por supuesto, y la gente deja de sentir la voz en su cuello y en su garganta. O sea, ahí Entonces, nunca... la voz sube y flota más y se posa y es más agradable, es más melódica. Es que al Sí. final lo que hacemos es cantar, es decir, ¿no? Sí, y de hecho se tiene la falsa creencia de que cantar con la laringe un poco más alta es malo, cuando fisiológicamente en el agudo la laringe tiende a subir. Entonces Y dice, si no, no, no,
Claro. hay problemas en muchos sitios, en la lengua, en muchos lugares. Como no dejes subir a esa laringe, olvídate de la Claro. boca. Pero hablan de la idea del bostezo. Tienes que mantener la laringe baja o estable. Y es como, vamos a ver, fisiológicamente, cualquier libro de anatomía, pero cualquiera, te va a decir que eso es imposible. Y en Ujú. segundo lugar hay que entender que cada nota tiene su altura relativa. No es el mismo bajo. Ah, bueno, no va el piano ahora está apagado, pero bueno, no es el mismo bajo una nota súper aguda que una nota súper grave, o sea, ni el Claro, mismo alto. muy bien, lo de Pues la altura esto, relativa. Pero es que de hecho, si una persona hace agudos con un sonido relativamente cubierto u oscuro, en realidad su laringe no está bajando. Hay no, más espacio en su faringe y habrán otras cosas que estarán trabajando para que ese sonido sea eh, más dulce, ¿no? Pero puede es un descender un efecto pelín, acústico. Sí, puede descender en altura relativa, pero no es una. sí, Vamos, no es porque súper entonces se bajo, igualaría la voz, ¿no? Sería, sí, sería se cala, o sea, es eso. como... Claro. Forrest Gump, no es el plan. De hecho, yo pienso que las escuelas que defienden esa idea en realidad no saben lo que están diciendo. Es decir, no es, digamos que a lo mejor esas escuelas defienden un color vocal, Sí, ¿no? Pero tener un color vocal no implica que tu laringe no se pueda mover o necesita moverse, es decir, por sí, mucho que sea dulce, de que hecho, sea oscuro, al hablar tú te pones el dedo aquí sí, y hace falta no tener tacto o visión y tacto para decir que no se mueve. Te tienen que faltar claro. varios sentidos para poder asegurar que ahí no mueves nada, porque se Claro mueve que todo el yo pienso rato. que es más una cuestión de filtro, de filtrar la colocación de una cierta forma y de boca y de posición y de tal, de embocadura, ¿no? Sí, Que en sí de esto, ¿no? Es que, vamos, eso, para empezar, yo pienso que cuando eres cantante, yo tengo varios pensamientos. Punto número uno, cantar en directo es lo más difícil del mundo hasta que se organiza el follón. Número dos, si un cantante no tiene agudos, no va a confiar en su voz. No va a confiar en su voz. Si tú no tienes el agudo, vas a salir al escenario con miedo sí. y con estrés y con tensión en mandíbula, tal y que cual. Y en tercer lugar, al mismo tiempo, si la voz tiene que ser ligera y flexible, porque lo que hacemos es melodía y la melodía se articula Ujú. y lleva un compás, lleva un tempo. Entonces, todo eso tiene que ser una cosa, esa media voz, defiendo yo, que luego puedes tener intensidades y puedes estar, y sobre todo dependiendo en qué parte del registro estés también. Es una cuestión de trabajo muscular, de que uno tenga la percepción de hasta qué punto puede trabajar sin comprometer al sistema. Porque si haces mucho trabajo, al final un músculo tiende a contagiar al otro y tiendes a crispar, que es lo que no tiene que pasar. Tiene que haber una propiocepción muy grande del trabajo muscular, que ahí es donde entra todo el tema que hemos hablado, de tener bagaje en la técnica corporal. Y luego te diría, el bagaje de que mentalmente puedas reconocer también esas sensaciones. Por eso creo que el mindfulness ha hecho una gran aportación Sí, que es de aprovechar. completamente de acuerdo. De hecho, yo como cantante hice un cambio radical cuando comencé a hacer yoga y tuve una Sí. formación de 3 o 4 años de yoga que hacía 1 hora y media de yoga durante 4 días a la semana. Entonces, ¿qué pasa? La percepción de mis músculos, de mi cuerpo, de mi respiración, de mis sensaciones aumentó. Total. Fue una educación eh, para la vida en general. Y luego cuando he tenido momentos de gran estrés, de hecho, realmente cuando un cantante vocaliza o hace, desde mi punto de vista, un calentamiento, ese tipo de cosas, en realidad estás ligeramente metiendo al cuerpo en un cierto grado de estrés, que es lo que luego posteriormente va a suceder con la adrenalina de un escenario, con la adrenalina de un público, con el tema de exponerte o no exponerte, con muchas de las cosas que vivimos los cantantes, que ser cantante, señores, es absolutamente una locura, ¿no? Cuando lo eres dices, realmente lo soy porque he nacido así, no lo puedo evitar, pero es mucho más fácil morder un rincón, realmente. Sabes Es que mucho más fácil casi cualquier trabajo sí, que ponerse delante de un público. sí, y además los cantantes estudiamos muchísimo para poder verdaderamente confiar en nosotros mismos y disfrutar de la música, que es lo que hay a gente que le pasa o gente que no le pasa, ¿no? Pero
Es así. Y además, la voz en este caso, a mí, y supongo que a ti te pasará lo mismo, en nuestra profesión hay muchos egos y hay muchas personas que se creen que tienen la realidad absoluta y demás. Y a mí estudiar la voz desde un punto de vista físico ha hecho que me acerque, entienda, que me acerque más a las personas y que las personas se acerquen más a mí, por entenderme de una manera de que mi laringe es exactamente igual que la de cualquier otra persona y se articula y funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué voy a creerme yo diferente a alguien? Realmente tú eres una persona que simplemente tiene la experiencia, el conocimiento, porque para eso estás estudiando. Pero muchas veces el alumno dice, "Jo, está muchísimo más dotado que yo". Entonces tú tienes Sí, que hacer que eso sea algo que le resulte como además crecimiento personal. mm, Y sí, luego, que la voz es un camino de autodescubrimiento, eh, y al mismo tiempo, pues muchas veces, claro, lo que sucede es que uno puede tener mucho dote o lo que tú quieras, pero la experiencia es un grado y es un grado muy importante, mucho. sobre todo porque te hace darte cuenta de que no sabes todo, de que tienes tanto que aprender, Sí, que cada no día, hay, no hay, no hay lugar para el ego cuando tienes tantas posibilidades. Porque muy cuanto bien. más sabes, menos sabes realmente. A ver, de hecho, ahora mismo en este momento de mi vida me suceden varias cosas. Me sucede tener la sensación de haber desaprendido completamente todo y luego me sucede por otra parte que al mismo tiempo enseñar a cantar desde mi idiosincrasia y desde lo que yo considero que es el canto, me resulta como demasiado fácil, cuando en su momento era muy difícil, muy complicado, lleno de normas, de cosas, de no sé cuántos, de no sé menos, y al final se ha reducido a tres puntos Sí. concretos que desde mi punto de vista es bajar el volumen cuando voy a los agudos y a lo mejor aumentarlo ligeramente cuando voy a los graves y coordinar mi respiración con el tempo. O a no ser que quiera proyectar mi voz, ¿no? De una determinada manera cuando voy hacia arriba. Pero al final es Y, el equilibrio del cuerpo. Saber cuánto y, tienes que implicar y en qué momento. y, Punto. y la gente afina más y no se hace daño, llega a todos los sitios, respira mejor, no se ahoga y ya está. O sea, Es que y usa su micro y demás y es feliz y incluso hasta se me ponen subiditos de tono algunos, ¿no? Y digo, joder, ni yo que soy el maestro tengo ego y esta gente de repente, porque se empodera, las personas se empoderan cuando se... al final la técnica vocal son 4 puntos que hay que trabajarlos bien, pero no se puede pontificar tanto como hacen algunos. Yo soy el gran maestro, lo sé todo y sacan teorías continuamente. No, tenemos unos conocimientos que están ahí y van avanzando, pero luego realmente de todo lo que tú sabes, a la hora de enseñar vas a aplicar muy poco. Porque es que tocando esas cosas automáticamente se va a regular el resto. Entonces, ¿para Sí, qué vas a tocarlo todo? Es tocar lo que veas que le falla. Pero lo que está bien, ¿para qué lo vas a tocar? claro, claro. Bueno, yo en mi caso me gusta mucho enseñar muchas posibilidades Eso sí. vocales y efectos y romper la cabeza de la gente, ¿no? Y decir, es que puedes tener alrededor de 10 diferentes coordinaciones de voz o montar mis propias coordinaciones de voz. Y claro, y de repente una persona hace una nota de un modo, pero tiene 8 modos más para poder hacer ese mismo sonido y dice, hostia, es que no, esto no se acaba, ¿no? Hmm. Y dar, pues mira, este truco tal vez te ayude a quitar sonido en no sé dónde, o este otro truco te va a ayudar a proyectar con menos esfuerzo, o esta otra cosa va a hacer que tal. Al final es todo, tú y yo sabemos que es todo lo mismo, ¿no? Y que realmente nuestro resonador es flexible, por eso tiene tantos posibles Muchísimas timbres posibilidades. y de sus amplitudes o cuando se estrecha, cuando no sé, es interesante, es muy interesante, en Siempre realidad. está la típica pregunta de ¿cuál es mi voz? Y dices, pues todas. Toda la voz, toda. Y para mí cantar es un acto de respirar el oxígeno de tu público y convertirlo en fraseo y en música. Qué bonito, qué poeta. ¿No? Tú
respiras el oxígeno de tu público y además yo le digo a mis cantantes que lo menos importante son ellos, que ellos nos valen para otra cosa que para hacer música y ya está. Es decir, que no se sientan tan espectaculares o tan especiales porque solo son canalizadores de partituras desde mi humilde opinión, ¿no? Y tienen que servir a un señor que hizo una música, que hizo un arreglo, que hizo una armonía y una melodía y demás, y que quería contar una historia y ya está, y intentar servir lo mejor posible a esa grandeza tan increíble que tiene tantos años como la existencia propia, ¿no? Que es el sonido. Que vamos a aclarar que eso no quiere decir que uno no pueda hacer suya la canción, pero siempre Sí, es verdad que hay que respetar algunas sí, cosas. Lo que no se puede es cambiar cosas indiscriminadamente como hacen algunos. Pero el hacerla tuya, el expresarla desde tu centro, eso sí, y se debe. Si no, va a ser la copia de otro. Tampoco mola eso. respetar la afinación, ¿no? De una melodía y demás. Y dar, y ser, claro, es que no hay una voz igual en el mundo. Igual que no hay dos huellas dactilares iguales en el mundo, ¿no? Que sepamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y qué grande que eso suceda. Y qué interesante lo que hay detrás de cada voz. Eh, y cómo se va transformando la voz con el tiempo también, ¿no? Y yo, por ejemplo, a día de hoy, pues en este caso mi voz hablada ha tomado un color diferente, más masculino, más de hombre, más Ujú. como lo que soy, como mi identidad como tal, y sin embargo cantando, pues puedo hacer cosas con menos esfuerzo que cuando a lo mejor tenía 16 salvajes años, que tenía una voz completamente eh, explosiva y tal, pero hago mucho menos esfuerzo para hacer cosas que antes igual sonaban de una manera muy espectacular, pero no quería decir que fueran confortables para mí, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuantos más años pasas haciendo una cosa, más fácil te acaba resultando, creo yo, ¿no? Bueno, yo te contrataría para cover de Mónica Naranjo, porque te estuve escuchando Ah, y digo, sí, oh wow, Dios mío. ¿cuántas cosas hace este hombre? Sí, porque en este caso, pues, es que mi particular forma de pensar es que la laringe humana es un instrumento musical. Entonces, yo no Ujú. me prejuzgo estética o tímbricamente y me entrego a la partitura musical, ¿no? Y bueno, es como un chamán que está poseído y de repente ¡pam! Y bueno, es una forma muy particular, ¿no? Hay gente que con la que conecta con eso y gente que no, pero a mí me parece bien, es decir, no, está bien, es lo que yo sé hacer, y genial, y yo estoy cómodo con ello, y a mí me gusta que es importante, ¿no? Y entonces intento trasladar esa manera de pensar a los cantantes y hacen grandes avances, pero por una cuestión de quitar los prejuicios, que al final yo pienso que de lo que estamos hablando es de regresar a la infancia, de hacerla. Mira, por ejemplo, los gitanos de los años 60, Ujú. las películas que se hacían Joselito o Antonio Molina, Dios mío, qué Oh, voz, pues qué cosa más excelente. eso ya es un UFO, tal cual. Sí, pero ¿quiénes enseñaron a cantar a esa gente? Pues no lo sé, pero me gustaría saberlo. Realmente nacieron con eso, posiblemente. Y si los analizamos técnicamente, nos echamos a llorar porque nos tenemos que cambiar de profesión. Es decir, porque Qué son brutal. impecables, son terriblemente impecables en lo que Como hacen. Molina arriba, abajo, arriba, este pero yo Sí, eso sí, no sé hacerlo. ¿Tú sabes hacerlo? Yo me quedo en plan, pero ¿no? tío, ¿qué hace este hombre? ¿De dónde ha salido? Sentir lo Me que hace pasa, es sentir. me pasa igual con David Phelps. No sé si lo has escuchado cuando canta Holiday y todo eso. Luego Sí, al tipo le preguntas, oye, ¿tú has sido algún profesor de canto alguna vez? Y dice, Dios, claro, sí, que me diga qué iglesia va, que voy corriendo. claro, claro. Y de alguna forma, los avances tecnológicos que hay a día de hoy pues en realidad nos pueden ayudar a hacer un análisis de lo que esta gente tan brillante está haciendo desde el Eso. punto de vista físico. Para el común de los mortales tiene que ir siempre a alguien que le enseñe. Lo que pasa es que sí que Sí, es verdad que hay voces que, por lo que sea, esto es como siempre es estadística. Al final tiene que haber gente que diga, hostia, o por la fe, o vete tú a saber, que funciona al 100%. Yo que me considero dentro del común de los mortales no tengo esa suerte. No sé tú, pero yo no. bueno, pues es que los mortales somos bellísimos.
y estamos llenos de belleza, ¿no? Entonces, todo lo que se hace con honestidad, todo lo que se hace con amor y todo lo que se hace, a mí hay una cosa que me ha venido siempre muy bien y que me enseñaron muy pequeñito, tenía 10 años, mi maestra de canto. eh, un cantante sabe cuando no lo hace bien. Ujú. No te hace falta un público. A veces cantamos muy bien y estamos haciendo un bolo y decimos, wow, hoy estoy que me salgo. Y la gente no conecta con eso, no les llega o no. Y de repente un día dices, madre mía, qué pedazo de gallos he sacado, se me escapa aire por aquí, Es el me mejor. pasa no sé cuándo. Y la gente se vuelve loca y Todos le ahí, parece oe, oe, genial. oe. Y luego tú te ves grabado y dices, hostia, pues no lo estaba haciendo tan mal, ¿no? Entonces, a veces la percepción que tenemos nosotros mismos no es tan De hecho, real. existe, no sé si tú has visto, si no te lo pasaré el artículo, hay artículos que hablan sobre la percepción sensorial imprecisa, ¿Mm? que es que realmente uno al 100% no puede saber si está haciendo las cosas como tiene que hacerlas sin tener un medio externo. Otra cosa es que con la práctica sí que consigues generar la propiocepción, que según mi experiencia creo que mucho de nuestro trabajo es ayudar al alumno a generar la propiocepción. Yo creo que vamos Sí. en la misma línea. Hombre, Pero es lo que les si trabajas garantiza una eso, voz, es lo que les garantiza una voz longeva, saludable durante esa percepción, porque nos tenemos que fiar más de lo que sentimos que de lo que escuchamos. pero en principio no te puedes tanto fiar de lo que sientes si no tienes a alguien o algo externo que te Un corrija. INEAR, ¿no? Claro. Que te oye de alguna manera Bueno, realmente como se te escucha en realidad. No sé, pero a ver, verdaderamente la forma de saber si las cosas están bien o no es esto. Es sí. si esto a mí realmente cuando yo canto, si esto no me duele y funciona, no tengo que plantearme nada más. Lo estoy haciendo bien. Luego igual me graban y digo, hostia, me hizo una media centésima de afinación en tal sitio. Pues que me follen a ver si me entiendes. Soy humano y qué más da, no pasa nada, ¿no? Y a día de hoy la tecnología nos ayuda mucho en un momento dado, pero realmente, realmente cantar al final es respetar la música y la dinámica en función a los lugares en los que estás, ¿no? No creo que nadie piense, bueno, lamentablemente sí lo piensan y por eso nosotros tenemos trabajo, ¿no? Que las notas agudas son muy difíciles o que se van a reventar o que tienen que hacer un sobreesfuerzo humano o que están muy lejos o muy altas. Joder, pues así nadie puede cantar en realidad. Luego vemos lo espectacular que son muchísimos cantantes como Cristian Castro, como muchísima gente haciendo cosas que son muy increíbles, pero que realmente es un trabajo en el cual los pliegues vocales no están tan comprometidos, la gente eso no lo sabe y los endiosa, ¿no? Los ven como, bueno, es muy espectacular lo que hacen, ¿no? Pero bueno, tiene su ciencia, tiene su trabajo detrás. De hecho, la gente cuanto más piensen, tengo que echar mucha presión de aire, tengo que apretar es cuando no llegas, porque arriba necesitas menos presión. Claro, libertad, fluidez, ¿no? Entonces, yo pienso que las voces a lo mejor que más pueden experimentar eso desde un primer momento son las voces blancas, son las sopranos y los contratenores. Yo pienso que arriba el aire tiene que ser menor, Mm. lo que pasa es que las cuerdas sí que es verdad que tienen que juntarse. Hay gente que piensa que tiene que haber más presión, hay gente que piensa que tiene que haber menos. No sé, ¿tú qué piensas que tiene que haber arriba? A ver, es que la presión es una cosa. Es tan relativo que al final dices... A ver, mira, yo lo pienso desde un punto de vista más del énfasis que le pones a una interpretación. Es decir, es que yo cuando mi voz funciona bien, yo no la pienso. Mi voz es, no tengo que pensarla. Entonces yo me limito a respirar y a emitir sonido, ¿no? Entonces, gracias a Dios, mis músculos entienden que cuando yo tengo que ir a cierto lugar, tiene que haber un cambio o tiene que haber un lugar donde sea fácil, no me puedo morir. A ver, si yo pretendo cantar con la voz con la que hablo toda mi tesitura, me tiro por un puente Te directamente y mueres. ya está. Que es lo que hace mucha gente, en realidad, ¿no? Y muchas Sí. veces esos sonidos grandes están mezclados, están equilibrados. O sea, hay un equilibrio muscular realmente entre lo que trabaja para estirar y lo que trabaja para cerrar. Entonces, la presión de aire, pues no considero que, al contrario, sí, es que además yo soy súper fan del falsete y lo llevo por bandera a todas partes, ¿sabes? O pues los sonidos más brillantes en el registro alto, ¿no? De la libertad, de la elasticidad,
de, de la elasticidad. Y de hecho el propio yoga tiene mucho que ver con la elasticidad, Totalmente. ¿no? Y a mí me viene muy bien, porque desde la elasticidad es más difícil lesionarse, creo yo, ¿no? Desde la elasticidad al final tienes tanta propiocepción que no te puedes hacer daño. Y al fin y al cabo lo que hay que hacer es estirar cosas. Calentar al fin y al Sí, cabo es estirar cosas. Y luego lo que hay que hacer sí, es eso, expresarlo. sí, y a mí lo que me pasa cuando se estira bien es que el resto de las cosas se ponen, se mezclan, aparecen durante el fraseo de una canción, ¿no? Claro, y principalmente hay que concienciar a la gente de decirle no, cuanto más agudo necesitas menos aire. Y más libre, más suelto, Eso. y dejar ir a la voz. Que es la famosa, está la voz mixta, que a mí suena siempre a Sí, sándwich de carretera, de bikini, ¿sí, no? de jamón queso. Entonces, Ya, ya. digo, eso de mixto tampoco lo termino yo de ver. Bueno, porque claro, porque de alguna forma, es que es, a ver, yo realmente pienso que la voz tiene dos mecanismos. Ujú, La voz con la que hazlo y ese lugar, ¿no? Entonces, y en cualquier mecanismo puedo modificar y modular mi voz como yo quiera. ujú. Entonces, yo puedo hacer un tono grave Sí, o hacerlo en principio lo que me apetezca hacer en cualquier lugar. Y arriba a lo mejor esos sonidos más grandes eh, son más livianos o son más ligeros, pero es decir, puedo hacer el color de la voz que yo quiera hacer en cualquier parte de mi registro. de hecho la ciencia nos demuestra que la idea de los registros está totalmente caducada, porque todo se puede hacer Claro. en todo. Entonces, una media voz en nuestro registro hablado, Sí. en una zona, por ejemplo, eh, de Mi 4 o de Fa 4, lo podrían considerar voz mixta, pero yo no lo considero voz mixta. Yo considero que todavía sigo estando en este caso con el material vocal que utilizaría para hablar o para pedir un café en un bar, con una intensidad diferente. Es decir, ¿por qué no puedo trabajar mis diferentes intensidades al margen del registro en el que me encuentre? No sé, generalmente si bajo mi volumen cuando subo, todo va a parecer más uniforme, Porque de alguna manera. confunden intensidad con proyección y son cosas que no tienen nada que ver. Nada que ver. Porque tú puedes proyectar sin que el sonido, o sea, puede parecer intenso sin ser realmente intenso si lo mides, o sea, que De eso es hecho, debe ser así. A mí me gusta que sea así, ¿no? una A de las veces los alumnos hacen cosas tal y están hechas desde un lugar muy vulnerable, muy pequeño, muy humilde. claro, es una de las cosas por las que siempre suelen hablar de la máscara. La máscara, al fin y al cabo, ya sabemos en qué se traduce. Se traduce en un cierto estrechamiento aquí que provoca que la cuerda se vuelva desde el fin un poquito más gruesa y más. Parece que llega más, ¿no? Refuerza unos armónicos que hace que se perciba más fuerte sin que realmente comprometas en sí la masa de la cuerda, por decirlo de alguna manera. Y ese es Sí, el mecanismo que hay que dominar. sí, sí, sí. Y además es algo que pasa naturalmente cuando accedemos a ciertas notas, desde lo que mucha gente llamaría falsete. Es decir, ¿no? Sí, No, eso es falsete. Bueno, o bien, para ti. también, o mesa, o silla, o lo que te dé la gana, ¿no? Pero todo ese proceso fisiológico del que hemos hablado, digamos que el cantante de heavy metal lo pone al servicio constantemente, ¿no? Oh, En es sus, brutal. y fíjate, y son voces con un poder, o una soprano también en un momento dado, o un contratenor, o un tal. Es que la voz es lo primero que hacemos nada más nacer. Sí, Es lo primero que hacemos nada más nacer. de hecho, se habla mucho de manda la voz a los resonadores y no Sí. se tiene muchas veces en cuenta que en sí esto está lleno de moco, que tampoco resuena nada. Esto Y es en como cuando todo golpeas caso, un... si hiciésemos eso, quitaríamos sonido, Claro, en realidad, ¿no? Lo quitaríamos, si uno piensa en que tiene que llevar la voz a cierto lugar, lo que va a hacer es congestionarla. Y este sonido es un sonido libre, es un sonido natural, es un sonido abierto y es sí. la vida de la voz. Eh, y es lo que primero me enseñaron a mí, afortunadamente, Tuviste cuando suerte. empecé. Pero mucha, además. Sí, sí, porque, bueno, pues a lo largo de 17 años he tenido muchos tipos de cosas y no he perdido nunca ese registro, jamás. De hecho, yo puedo cantar ahí todo lo que quiera y me resulta mucho más fácil
que a lo mejor cantar en otras zonas de la voz, ¿no? Como a mucha gente también le pasará. Mm. Lo encuentro como mucho más natural y funciona con todo el mundo. Y de alguna forma yo lo llamo la voz del origen, porque es lo primero que hacemos. Y cuando las personas que vienen a mis clases de canto con la búsqueda de querer cantar fácil, de querer llegar a los agudos, tal, y trabajan esa voz, empiezan a cantar sin juzgarse a sí mismos y sin juzgar las cosas, y se ponen un poco como niños pequeños, de alguna manera, se ponen como más contentos o como eh, son felices, son más felices, en realidad. Conectan más con su niño interior, que es lo que hablábamos al Sí. principio, que es lo más útil que puede haber. Y luego Y que es te veas, que, que te veas produciendo sonidos tan fuertes sin esfuerzo, al final dices, wow, si cantar no es tan difícil como parece. O sea, es una coordinación, pero tampoco es me voy aquí a dejar las tripas, como suele pensar mucha gente, que no disfruta. Y en ya. verdad, todo el mundo puede cantar si realmente confían que puede hacerlo. Y si sabe cómo hacerlo también. Y para eso Porque estamos desde luego si nosotros. cualquier persona empieza a cantar, ¡pum! Fuera, ¡pim! Va a cantar, bueno, es que realmente las cuerdas vocales están preparadas para aguantar Aguanta muy fuerte. barbaridades, ¿no? Los cantantes de orquesta, por ejemplo, de tela marinera, ¿no? La cantidad de esfuerzos que son voces todoterreno que tienen que tener una técnica muy interesante porque para tener la versatilidad estilística desde un punto de vista artístico, pero sobre todo desde un punto de vista físico, ¿no? Y como no trabaje en esa parte, pum, pum. Que generalmente los cantantes de orquesta no les veo yo que trabajen en su mayoría mucho en la voz. No suelen tener tampoco Bueno, demasiado tiempo. pero yo pienso que mucha gente nace con un instrumento muy fácil, muy sencillo, y, y también sabemos que al final las cosas, por mucho que nosotros hayamos querido entender y aprender y estudiar, son más orgánicas y naturales. Es decir, hay mucha gente que no va a una clase de canto en su vida y que tiene esa facilidad porque si ya naces con un oído relativamente bueno y con un ritmo correcto, pues hay muchas cosas que técnicamente vas a hacer bien sin ni siquiera saberlo. A la hora de afinar, de modular, de tal, porque vas a entender que no tienes el por qué vociferar para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces ya desde ese punto de vista puede ser que esa persona intuitivamente coja una técnica interesante. Bueno, pero lo que pasa es que los años pasan y si las cosas no se hacen bien desde un primer momento, luego el cuerpo aprende a trabajar de una forma y es muy difícil cambiarlo. Al final lo que veo en los profesionales, por ejemplo, los cantantes de orquesta, que suelen dejar su formación para cuando ya se han dejado muy cascaos. Y no, hay que prevenir. O sea, antes de, si te cogen en una orquesta y tienes una tarea profesional, fórmate, que es una inversión para ti. O sea, al final te va a dar más Claro. rendimiento y sobre todo rendimiento en salud. Sí, y además yo pienso que el destino es caprichoso, que de hecho tengo una canción que se llama Caprichoso Destino, Vayan a y verla. ¿Dónde la pueden escuchar? Ya que estamos. Momento sí, spam. en Momento. YouTube, Daniel Duke toda una vida soñando, que es un Pues ya disco sabes. pues, variopinto como yo soy, ¿no? Y que tiene mucho color, muchos coloridos, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. A verlo. Que está ya Si guay. Dios en este caso a veces elige que hayan personas que sean profesoras de canto o profesores de canto. Es decir, yo, por ejemplo, pues he tenido una serie de dificultades congénitas, en este caso, que no han tenido que ver con mi aparato fonador, pero han tenido que ver con mi cuerpo y me han hecho tener que entender y estudiar de una forma que Ujú. posiblemente el 80% de la mortalidad no se plantearía porque nos ha Son, hecho falta. son cosas a veces muy frikis las que sabemos, ¿eh? Nos ponemos aquí. Sí, Uf. La verdad es sí, que dice la gente. Friki es el que ve el Señor de los Anillos o el que cualquier cosa. No, no, friki somos nosotros que empezamos el cartílago tal, el cartílago cual, en relación ¿verdad a que tal. sí? Sí, pero es que muchas veces si un instrumento es normal y corriente y la persona tiene cierta gracia para la música, ya hace muchas cosas de forma relativamente correcta en su totalidad, excepto algunas cosas. Por eso dices que a Que veces no bueno. hay que tocar demasiado, lo que está bien y ya está, ¿no? Porque como es tan complejo y tan
como tú y yo bien sabemos, pues imagínate, le reventamos la cabeza a cualquiera en un momento dado. Quiero estudiar canto, pero no, esto parece arquitectura más que otra cosa, ¿no? Es una barbaridad. Pero Cuarto o quinto de medicina por lo menos. ¿verdad? Pero la gente que por suerte, por desgracia, pues hemos tenido ciertas dificultades físicas, ¿no? Pues nos hemos tenido que buscar más la vida para poder hacer lo que tanto nos gusta. Y gracias a esa suerte o desgracia, mucha gente pues tiene un profesor que le puede realmente Sí. ayudar, ¿no? Y porque ha convivido con dificultades, que en este caso, eh, si se tiene la ciencia debajo del brazo, no es la panacea, ni es el absoluto, ni muchísimo menos, pero Es una herramienta potente, solo sí, eso, pero hay muchas más. sí. Y hacer la interpretación de eso también, en particular, Ujú. ¿no? De cada cual. Entonces, pues la voz es una cosa que si le dedicas un poquito de tiempo, te da mucho, te da mucha libertad. Y en mi ocasión particular, yo a día de hoy no he conocido nada que me haga más feliz. De hecho, cuando mi voz no está bien, yo no quiero saber nada más de nada, ¿no? Y, y eso me hace terriblemente feliz y me siento obligado a compartir esa sensación tan personal con el máximo número de personas que quiera beneficiarse de ello, en realidad. Me gusta mucho tu filosofía, la verdad es que pensamos bastante parecido, eso está bien. Está bien que gente empiece a pensar también de estas maneras tan abiertas. Y siempre es bastante complicado encontrar gente que se dedique a lo mismo, sobre todo en esta profesión, y poder tener una conversación así cordial, sin prejuicio, ni juicio, ni discusión. La verdad es que es muy de agradecer, porque es como realmente se llegan a buenas conclusiones. Sí, es que realmente Pavarotti, Celine Dion y entre otros grandes monstruos tal, pues nacen tres o cuatro, ¿no? El resto de las personas somos humanas. Pero bueno, pero hay tanta belleza dentro del ser humano en sí, los anhelos de la gente, las ilusiones de la gente, las emociones de la gente, transmitirlas a través del canto. A mí me encanta ser profesor de canto moderno o de canto en general Ujú. y acercar la flexibilidad en la voz y en la mente más que en la voz, porque creo que muchas veces hay que educar más a la cabeza, que la voz es perfecta tal y como es, Sí, pobrecita porque nuestra, ¿no? al tocar la voz, en esencia estamos tocando el alma, y al tocar el Sí, alma estamos tocando cosas que están mucho más elevadas, llámalas como quieras. Entonces, es como un camino de transformación y de acercamiento a algo más. ¿verdad? A esa metafísica que surge Sí. cuando la técnica y el arte se quieren, se abrazan, ¿no? Y no se puede explicar. Sabes que te Condensamos, está pasando algo. condensamos a Aristóteles en nuestras clases también. Eh, y es maravilloso cuando la señora que trabaja en una panadería de repente canta como una ola de Rocío Jurado y sale con todo su esplendor y toda su confianza en sí misma, porque además puede llegar al agudo y eso no se lo puede quitar nadie. No. Son Y experiencias eso, que te cambian el modo de verte. las personas tienen que vivir eso una vez en su vida. Mira, Para, incluso, ¿te ha tocado a ti trabajar con profesionales de la salud mental? Porque a mí me suele tocar trabajar sí, con psiquiatras, psicólogos, que a mí llegan con a... enfermos. También, a mí más con, igual algún enfermo también, pero sobre todo con profesionales. Y además son Y buenísimos, tienen una sí, sí, intuición sí, sí. maravillosa para la técnica, Y porque pero ven lo que no terminan, podemos ver nosotros de alguna sí, sí, forma. terminan diciendo, si esto es una herramienta tan potente de transformación, ¿por qué no se implementa más en la propia terapia? Porque incluso al psicólogo o al psiquiatra dice, hostia, me he dado cuenta de cosas que me ha cambiado por las que yo puedo ayudar mejor a la gente. O sea, realmente el canto tiene esa capacidad Hmm. de hacerte mejor profesional en el área que sea. E incluso a la señora que tú has dicho, hacerle que luego Sí, el pan lo pueda amasar mejor. sí, y aparte también es que más de la gente, hay más personas de las que nos pensamos que quieren cantar Sí. y que creen que no lo pueden hacer. Les da vergüenza, sobre todo. Vienen a nuestras clases y se piensan que nosotros somos el Risto o alguno de estos que vamos a juzgar lo que hagan, un casting. No, nosotros lo Ya. único que queremos es sacar lo mejor de esa persona. O sea, no estamos para juzgar, estamos para ayudar. Y si una persona nos viene con Y sus... para aprender, También.
de los alumnos es de lo que más se aprende, en realidad. Es verdad, el alumno termina siendo al final el mejor maestro para nosotros. Mm. Porque nos da algo que nunca vamos a poder encontrar ni en los libros ni en las carreras. Es algo que va mucho más allá de eso. Mira, yo en lo particular que has nombrado a Risto, ¿no? Para mí el canto es una cosa tan especial, tan Ujú. íntima, tan pura, que bueno, es como todo, todo es un negocio al final. Sí, Tengo que entender ya con 30 años de edad que vivo en un planeta Tierra y que lo tengo que pisar, aunque yo casi siempre esté en Plutón o en otros sitios, ¿no? Pero a mí me molesta tanto que se comercialice con la pureza de la gente y con la bondad. Y aparte yo les digo a mis alumnos que hacer cantantes es como hacer latas de tomate en una fábrica. Haces una lata de tomate, luego haces otra, luego haces otra, pero transmitir y emocionar y ser auténtico, ser de verdad muy y poco. sentirte seguro de lo que haces con una verdad, eso vale mucho más Claro. que un whistle o un registro altísimo que cualquier virguería vocal. Pero hay muy poca gente que se lo permita y quieren ya me voy a presentar al casting tal o quiero... No. Atrévete a descubrirte. Si al final todo es una tarea de... Atrévete a descubrirte. Déjate ayudar a descubrirte y ayúdame a mí también a descubrirme a través de ti en muchas facetas. Y no vamos a hacer un cantante comercial, pero vamos a hacer un cantante de verdad Integral. que luego si quiere presentarse a un concurso o quiere hacer otras cosas, será libre de hacerlo, pero antes hay que romper el huevo y sacar la yema. Mm, totalmente. Y además es que yo no conozco ningún cantante, y ahora voy a hacer amigos, ¿no? No Venga. conozco ningún cantante que salga de estos lugares de Mediaset o de televisión que lleguen a ningún sitio. En realidad, Llevas aquí el punto rojo. sí, ¿verdad? Ahora es cuando ¡pum! Me aniquilan. No, realmente. De hecho, la gente que llega a algo muchas veces ni siquiera tiene la mejor voz y no, y da igual, si es que la voz lo que tiene que hacer es música, Ujú. ¿no? Y tener palabras que sean coherentes y decir la verdad. Entonces, claro, yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Tino Casal, o me Hostias, gusta que era brutal. muchísimo eh, Montserrat Caballé, o me gusta muchísimo, yo qué sé, mis estilos musicales, la gente que... Donna Summers me parece una de las mejores cantantes que han habido en la historia. ¿Sabes? Es decir, Te has ido al panadero de mi pueblo. Joder, sí, menudos, tres. claro, o yo qué sé, Freddie Mercury con sus, técnicamente a lo mejor hay cosas que dices, uy, pero da igual, ¿y qué? Pero Adelante. totalmente, ¿no? Claro, entonces la gente que a mí me gusta canta muy bien y hace música con su voz y no creen importantes, entienden que lo importante es la música. Hacen una historia, ¿no? Escriben una letra y tienen una partitura, una melodía y se entregan y entregan la flexibilidad de la voz a esa partitura y la intentan afinar con el máximo respeto del mundo y sabiendo que jamás lo harán perfectamente, pero lo hacen con tanta verdad, tanto amor. ¿Y quién quiere la perfección? ¿Quién la quiere? Yo no la quiero, patito. Nadie, Ah, nadie. No, no. nos quita todo el interés el buscar la perfección. Yo busco el error que me lleve a una enseñanza. Qué interesante. Buah, claro. De hecho, he visto en varias entrevistas tuyas que dices que te encanta dar clases de canto. Ujú. A veces incluso más que cantar, ¿no? Bastante más. De hecho, cantar me gusta, pero no aprendo lo mismo, porque sí, aprendo cosas sobre mí mismo, Sí, pero de la otra manera aprendo más cosas que van más allá. Aprendo sobre mí mismo, pero me proyecto en la otra persona de manera que es como una conexión de almas sí, que creo, desde mi punto de vista, yo creo que hay profesores vocacionales, hay cantantes vocacionales. Yo siempre he tenido más claro que me gusta enseñar antes que cantar. Hay que cantar para conectarse con los escenarios y luego poder enseñar. Pero si me das a elegir, me dices, no vas a cantar en tu vida, pero vas a poder tener todas las herramientas para enseñar,
yo me quedo con la enseñanza, pero no por comodidad, porque de hecho muchas veces es más tiene más responsabilidad. Sí, Pero es otro punto que no me lo puede pagar otra cosa. claro. Además, nosotros también movemos cosas muy grandes. Sí. Tenemos mucha responsabilidad con los alumnos, porque generamos cambios en el interior de los alumnos. Ujú. Porque los músculos de la voz están dentro de los alumnos y de nosotros mismos. Entonces, eso, en mi experiencia, que es otra labor que hago con la voz, aparte de trabajar para cantantes, mueven grandes pilares. No sé si Sí, te habrá pasado alguna vez de estar vocalizando con un alumno y que el alumno empiece a llorar o sí. empiece a... porque se destensan muchas cosas y pasan muchas cosas dentro. Y muchas veces incluso al profesor está vocalizando el alumno y Sí, libera cosas el propio profesor sin darse cuenta. o ver a cantar a un alumno con una libertad vocal, con una media voz maravillosa, con un sonido precioso, con un equilibrio entre graves y agudos, tal, y con una pureza y con un respeto a la melodía de la canción, y te pones a llorar de Sí. ver que esa persona ha conseguido eso, ha conectado con eso. Y es muy grande, ¿no? Y en mi caso particular, mi experiencia personal, Y cuando ves crecer a un alumno te sientes súper orgulloso porque dices, joder, sí, me ha sí, superado hoy. Porque muchas veces lo que el maestro tiene que buscar, que a mí no me gusta la palabra maestro, no, pero lo que uno como enseñante tiene que buscar al final es que el alumno le supere. Porque si consigues que el alumno te supere, señal de que haces bien tu trabajo, ya no de que eres bueno, pero de que haces bien tu trabajo. Lo de bueno o malo son concepciones maniqueístas que para esto no vienen al caso. Pero, claro, es como decir, al superarme, se ha conseguido realizar y he hecho bien mi trabajo. Es el orgullo, ese que me estoy repitiendo, ¿no? Pero es el sí. orgullo. A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo el concepto en este caso de superar es una cosa que en mi manera de pensar tampoco entra demasiado, por la Ya. sencilla razón de que creo que cada uno es diferente. Entonces no creo en la comparación, Pero cuando ves ¿sabes? que, me refiero a cuando ves que hace todo de una manera que Sí, tú tampoco puedes ni soñar. ya. Cuando Bueno, tiene sí, libertad en todo. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, pues tu alumno consigue eso, pero tú entiendes que tú tienes otros fuertes en Sí, otras partes claro. de tu voz Eso sí. y te parece bien, es decir, bien, es que también yo pienso que es muy importante aceptarse a uno mismo, ¿no? A ver, el Sí, cantante es la persona más tirana consigo misma y más perfeccionista del mundo y demás, pero es que eso te lleva a un punto de autodestrucción muy fuerte, total. que realmente yo he vivido esa autodestrucción y por eso puedo ofrecer mucho a mis alumnos, porque he buscado muchas voces y muchas respuestas y muchos caminos para hacer la misma cosa, comprometiendo a veces mi propia salud vocal y explorando. Entonces entiendo a las personas, oigo una voz y Ujú. entiendo lo que hay detrás de emocionalmente de esa voz, porque me he encerrado en un laboratorio y me he empezado a jugar con mi voz, a experimentar con mi voz tanto en lo bueno como en lo malo, sin criticar ningún tipo de práctica vocal. Vale, sí, en ocasiones ha sido pues bastante complejo porque he podido excederme en el trabajo, pero me ha dado unas enseñanzas espectaculares para entender todo tipo de voz Ujú. y para abrazar al alumno. El alumno cuando viene a cantar está completamente acojonado y está completamente avergonzado y le tienes que crear un lugar donde lo abrazas y es su espacio, su momento Siempre está la de cuestión de la, explorar. de la, de la autoridad y más. Nosotros somos gente campechana, pero siempre está el Sí, punto de me pongo delante del profesor, me va a decir aquí que lo hago muy no, mal. porque de hecho el profesor está toda la vida aprendiendo Total. y siente que no tiene ni puta idea de nada también, ¿sabes? Al menos a mí me pasa un poco eso, ¿no? Claro, Eh, cuando el alumno viene, yo es que tampoco, creo que tú tampoco, o sea, mm, no estamos viendo si lo hace bien o mal desde un punto de vista estético, estamos viendo si se hace daño, lo primero, que es lo que sí, tiene que primar, el asegurar salud eso bucal. es. Y luego, yo por lo menos cuando hago un análisis, digo, vale, pues el de alumno quiere esto, la alumna quiere esto. Le hago como un test, le digo, vale, una pequeña entrevista. Pues ahora vamos a potenciar dentro de las herramientas que veo a disposición. Mm, Vamos a empezar a potenciar por aquí, por aquí, por aquí.
para que podamos llegar rápidamente a tus objetivos, pero no te voy a juzgar que esté bien o mal. Muchas veces hacen cosas que a mí no me gustan estéticamente y no voy a decir están mal. Si te gusta a ti, te hace sentir feliz, punto. Pues vamos a hacer Claro, que no te hagas daño cuando puedas hacerlo y consigues tu versatilidad. Ya está. No es un juicio de, oh, no vales para nada. No. no. De hecho, además, el tipo de escuela del que yo vengo, que a mí me gusta y demás, no critica los sonidos si no te hacen daño. Entonces, y ahí se gana tanto y se debería tener ese concepto Bueno, como, que creo que nos referimos a la misma y que sí, de la primera cosa que nos dicen. sí, efectivamente. Claro, es que además, y entonces nos llevan más al juego Ujú. y al niño y a la pureza, ¿no? Y lo que es maravilloso en un país no lo es en otro. Yo que sé, los colores, por ejemplo, de determinados colores, una voz en máscara, por ejemplo, pues en Italia puede ser muy habitual por la manera de hablar, por el idioma, y a lo mejor en Francia el idioma es más nasal, la voz tiene otro Sí. tipo de color, o yo qué sé, en fin, entonces lo que es bonito en un sitio luego no lo es en otro. Si quieres ver Máscara en su plenitud, un día vamos a un pueblo que hay aquí, a lo de Zaragoza, Sí, ¿no? buah, eso es masterclass, total. Qué barbaridad. Yo siempre le digo a la gente que quieres aprender a hacer la voz mixta. Esta, te vas un tiempo a la abadía de Silos, te contagias de los curas, de todo ese Claro. rollo gregoriano. Y luego vete a los pueblos de Aragón o del norte de España en general, que aprenderás cómo hacer que eso sea potente y no dañino. Es una Qué masterclass de maravilla. la leche. Oye, qué interesante combinación. Además, es que es la Sí, combinación, en realidad siempre, no hay otra. siempre pongo de ejemplo a los curas, no sé por qué. Porque dicen, no, yo no, no. Yo pongo a los curas porque hablan muy así los que son. Sí. Y digo, madre mía, Ese es el hace cura. sitio, ese es el sitio de cantar. De hecho, es la forma más neutral de empezar a cantar, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, a mí, por ejemplo, la voz es como un cuadro que empieza con este color Ujú. y luego tiene tantas posibilidades, ¿no? Y al mismo tiempo también a mí en particular, por el tipo de cantante del que te he hablado, a mí me gustan muchos sonidos en concreto, ¿no? Que hay gente que cataloga de clásicos o no clásicos. A mí me gusta el vibrato en una voz en su justa medida, pero me gusta el vibrato. Si un cantante no tiene un poco de vibrato, no me suena a cantante, me suena Te, hablado de alguna te manera. aburre, ¿no? O a mí me gusta el aire en la voz mucho. Mm. Es un efecto precioso y Desde luego tú no eres el cliente objetivo del barroco, porque ni tiene, ni tiene vibrato ni tiene aire. O sea, ¿verdad? ahí no tiene nada que hacer contigo. Madre mía. Y me gusta el metal también, y me Wow. gusta el bostezo, y me gustan muchas cosas, y yo qué sé, es riqueza, es la manera de enriquecer, es dibujar, es pintar de alguna manera. Muy bonito, eso Y es muy así arte. podríamos estar eternamente, Hasta ¿no? mañana. ¿Verdad Pero que sí? creo que lo dejamos para otra charla mejor, ¿o qué? Sí, 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 sí. Y bueno, la conclusión a la que No, podemos eso te iba a llegar, decir, ¿quieres algo, quieres añadir algo más o hacer alguna, como sí, un alegato de despedida? bueno, pues, ¿qué puedo decir? También deja dicho dónde te puede encontrar la gente, porque Sí, tenéis que ver a este hombre y ya veis que tiene una filosofía que merece mucho la pena que muchas la veáis. gracias. Y si estáis en Valencia, mejor que podéis encontrar. Muchísimas gracias. Bueno, pues desde la oscuridad de mi hogar, pero no sé muy bien, está tronando y están pasando muchísimas cosas, deciros que me podéis encontrar en Valencia. Me podéis encontrar por los mensajes de tu voz, que es un taller bueno, que trabaja mucho a nivel emocional, que os podéis meter en mi fanpage Daniel Yuk Vocal Coach, eh, y en mi Facebook personal también Daniel Yuk. Y bueno, pues en este caso deciros que no juzguéis los sonidos de la voz y que juguéis con la voz, que, ¡oh! Que hagáis gallos y que os equivoquéis, que gritéis, que juguéis con los sonidos y que sintáis, que seáis flexibles en general a la hora de cualquier cosa, ¿no? Menudo gallo acabo de dar, pero bueno, es Ah, interesante, ¿no? has hecho un cambio ahí De de plano, la un más. cambio de O sea, plano, ¿no? está. De pliegue vocal. Bueno, que no sé, que la voz es divertida y que los mejores cantantes son los niños cuando intentan imitar a un cantante de ópera.
Y con eso yo creo que Es me que yo era un niño. la, la, la has dejado aquí, ya no, no se puede. Cuando la cosa está aquí, lo mejor es dejarlo ya. Sí, sí. Muchi- Bueno, pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti por haber accedido a hablar conmigo, porque es una interesante por conversación. favor, Espero que no sea la última, que tengamos no, más a por menudo. supuesto. Y que podamos tratar cosas, ¿no? Que la gente, el público, por ejemplo, Que pues digamos, escriban. quieran, no sé, saber algún tema de técnica vocal, alguna cosa, ¿no? Si tenéis alguna duda, escribir sobre temas que os gustaría que tratásemos y con Eso todo el es, placer del mundo y con todo el friquismo que nos caracteriza. eso es. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias, chao.